Continuamos con la descripción de las tres caras del cerebelo. La cara superior es convexa en sentido transversal y anterosuperior. Va a estar posterior-inferior a los colículos mesencefálicos y separada de la base del cerebro por la tienda del cerebelo. En este momento visualizamos al vermis superior y vamos a identificar las distintas partes. Tenemos a la língula del vermis, al lobulito central, al culmen del vermis, que es la porción más alta de la cara superior del cerebelo, al declive, al folium y a la escotadura cerebelosa posterior. También existe una escotadura cerebelosa anterior, que es la que estoy señalando en este momento. Respecto a la cara inferior, vamos a ver que es convexa en todos los sentidos y vamos a comenzar con la descripción del túber, el cual está inmediatamente después del folium, que lo vimos en la cara superior. Le continúan las pirámides, la úvula, el nódulo, del cual parten fibras de sustancia blanca para formar el velo medular inferior. También tenemos un surco paramediano que está delimitando al vermis inferior, que lo estoy señalando. En la cara anterior no debemos olvidar que esta únicamente se va a poder visualizar por medio de una disección. Y aquí vamos a poder ver a los pedúnculos cerebelosos. Tenemos al pedúnculo cerebeloso superior, que une al cerebelo al mesencéfalo, el pedúnculo cerebeloso medio, que une al cerebelo al puente, y el pedúnculo cerebeloso inferior, que une al cerebelo con el bulbo raquídeo. También vamos a tener a una porción mediana que corresponde a los extremos del vermis y al ensanchamiento del cuarto ventrículo. La porción mediana está resaltada con un tono lila para así identificarla. También la podemos dividir en tres partes. Una porción superior en la cual vamos a ver al culmen, al lobulito central y a la língula. Una porción intermedia que va a estar limitada lateralmente por los pedúnculos cerebelosos, por el velo medular superior y por el fastigio, y una porción inferior que va a estar delimitada por el velo medular inferior, por el nódulo, la úvula, las amígdalas cerebelosas y también por el folículo. Bueno, en esta imagen vamos a poder observar las fisuras que existen en el cerebelo. Como les mencioné, tanto en la porción medial, que es el vérmix del cerebelo, y en las porciones laterales, los hemisferios del cerebelo, existen fisuras que dividen en lóbulos y lobulillos a esta estructura. Empecemos hablando de la parte central. Vamos a tener más anterior a la língula. Esta va a estar posterior o va a estar separada por la fisura precentral. Vamos a tener posterior al lóbulo central. Luego vamos a tener a la fisura poscentral. Más posterior tenemos a la estructura denominada culmen. El culmen va a estar posterior, bueno, al culmen va a estar posterior la fisura primaria, fisura importante que les pude señalar en la estructura. Luego tenemos el declive. El declive va a estar dividido o va a encontrarse posterior el surco o fisura poslunar. Luego tenemos en el centro al folium, que se encuentra o va a estar posterior a este la fisura horizontal. Luego tenemos al túber, con su fisura posterior, que es la fisura prepiramidal. Tenemos a la estructura denominada pirámide, con su fisura posterior, denominada postpiramidal. Y como última estructura, la úvula. Importante aquí mencionar, como podemos observar a la imagen, los tres lóbulos mencionados o los tres lóbulos principales del cerebelo, que es el lóbulo anterior, dividido por la fisura primaria, el lóbulo posterior, que comprende toda esta parte, y el lóbulo fóculo-nodular, constituido por un nódulo central y hacia los laterales por un fóculo.
A continuación vamos a ver acerca de los lobulillos del cerebelo. Los lobulillos del cerebelo está compuesto por, primero, la língula, que es la primera porción, y tenemos el lobulillo central. Posterior a este tenemos el culmen. Sí, tenemos el culmen. Posterior tenemos el declive, tenemos el folium, tenemos el tuber, tenemos la pirámide, la úvula y el nódulo. Cabe recalcar que cada lobulillo está separado por fisuras secundarias. Tenemos la primera fisura, tenemos la precentral, que está entre la língula y el lobulillo central. Tenemos la preculminar, entre el lobulillo central y el culmen. Tenemos la fisura prima, que ya habíamos hablado como las fisuras principales del cerebelo. Tenemos la postclival, que está entre el declive y el folium. Tenemos la horizontal, ¿sí?, que está entre el folium y el tuber. Y tenemos las prespiramidales, la postpiramidal, y tenemos la posterolateral, que es la de acá abajo, la posterolateral. Entonces el cerebelo está constituido por estos lobulillos. Cabe recalcar que existen extensiones laterales del cerebelo. Entonces, si tenemos del lobulillo que teníamos, de la língula, tenemos la língula, el lobulillo central, que sus extensiones laterales, como podemos ver aquí, son el ala, ¿no es cierto? El del lobulillo central es del ala. Del culmen que yo lo había dicho, tenemos sus extensiones del lobulillo cuadrangular. Posterior a esto tenemos el declive, que su extensión va a ser el lobulillo simple. También tenemos ya en el lóbulo medio del cerebelo, vamos a tener, ya tenemos el declive, vamos a tener la lámina, que sus extensiones laterales van a ser el lobulillo semilinear superior, y el tuber, que sus extensiones laterales va a ser el lobulillo semilunar inferior. En cuanto a la lámina, a la pirámide, vamos a tener el lobulillo digástrico, y vamos a tener por último la úvula, que es esta de aquí, que su extensión lateral va a llamarse las amígdalas. En la parte más inferior tenemos, en la parte más inferior del cerebelo, vamos a tener el nódulo. Sí, el nódulo, en la parte más inferior vamos a tener el nódulo, y su extensión es los flóculos. En cuanto a la división filogénica, vamos a tener un arquicerebelo, que esta va a ser, tenemos el paleocerebelo, y por último el neocerebelo. Entonces la división filogénica está constituida por 3 porciones, que es una división que va a ayudar a su funcionabilidad. En cuanto al arquicerebelo, va a estar constituido por el flóculo nodular, y su función va a ser la de coordinar los movimientos de la cabeza y ayuda a fijar la mirada en un punto en el del espacio. En cuanto al neocerebelo, va a estar constituido por el lóbulo posterior, que es este de aquí, y su función va a ser la coordinación motora, ya que tiene conexión con la corteza cerebral. Y el paleocerebelo, que está constituido por el lóbulo anterior, la pirámide y la úvula, y su función, y su función va a ser control postural y el control del tono muscular. Hablaremos de la configuración interna. La configuración interna está constituido tanto por una corteza que presenta sustancia gris, que presenta dendritas que son carentes de mielina y tienen de ubicación periférica, o sea,
ubicación externa y presenta 3 capas. Una capa molecular, donde van a estar evidenciadas células estrelladas y en canasta. En las células de Purkinje o en la zona de Purkinje, la capa de Purkinje, vamos a tener a las células de Purkinje y en la capa granulosa vamos a tener a células de Golgi. Esto de la corteza está encargado de procesar la información que viene de la corteza cerebral ah, y estas neuronas nos van a activar a medida que se van detectando o se va desarrollando movimientos. También presentamos el cuerpo medular. El cuerpo medular es la sustancia blanca y esta es de ubicación central. Aquí vamos a presentar dendritas mielinizadas que se van a prolongar hacia las folias. Y presentamos aquí la comisura del cerebelo. En las vías aferentes tenemos en el cerebelo una vía córtico-ponto-cerebelosa, una vía cerebro-olivo-cerebelar y una cerebro-retículo-cerebelar. La vía córtico-ponto-cerebelosa va a dar el control de la corteza, se da el control de la corteza cerebral y su origen va a estar dado tanto en el lóbulo frontal, parietal y occipital. Y vamos aquí a evidenciar a las fibras musgosas donde que van a llegar y al núcleo pontino. En la vía cerebro-olivo-cerebelar, igual vamos a tener el control de la corteza cerebral y asimismo el origen va a estar en los 3 lóbulos ya mencionados antes. Pero su diferencia es que va a llegar a las fibras trepadoras y al núcleo olivar inferior. Y las cerebroreticulares cerebelares igual tienen las dos mismas características de las anteriores que ya mencioné y esta va a llegar a la formación reticular. La vía espinocerebelar es una anterior y una posterior y ambas van a controlar a las articulaciones. Su origen va a estar dado en músculos y órganos tendinosos y llegan esto a las fibras musgosas, como teníamos anteriormente en las fibras córtico-ponto-cerebelosas. En la vía vestíbulo-cerebelosa va a regular la posición de la cabeza y esta es de particularidad de que su origen va a estar en el utrículo y el sáculo de conductos semicirculares y va a llegar a fibras musgosas y al lóbulo flóculo nodular. Recuerden que estas vías son procedentes de la médula espinal y las anteriores pues, son procedentes de la corteza cerebelar. Y ahora, vías eferentes, vamos a mencionar las 4 principales, que es la cerebrovestibular, la cerebroreticular y la vía cerebrotalámica y la vía cerebrorubral. Núcleos del cerebelo. Son 4 y están simétricamente situados a cada lado de la línea media. Y son el núcleo dentado, el núcleo emboliforme, núcleo globoso y núcleo de fastigio. Los núcleos dentados, estos se van a situar en la parte anterior, inferior y medial a los hemisferios del cerebelo. Están formados por una lámina gris y delgada que va a estar plegada en forma de una bolsa. Este núcleo va a ser responsable de la planificación, iniciación y control de los movimientos somáticos. Los núcleos emboliformes, estos son 2 láminas estrechas engrosadas anteriormente y afiladas posteriormente. Cada una de ellas se va a situar hacia el lado medial del núcleo dentado correspondiente. Los núcleos globosos se van a encontrar medialmente al núcleo dentado y al núcleo emboliforme. Estos son alargados de anterior a posterior y gruesos de posterior que anterior. Posee un papel fundamental en la ejecución y coordinación de movimientos y sobre todo en el mantenimiento del tono muscular para el control del equilibrio. Los núcleos del fastigio son 2 masas grises, gruesas y redondeadas. Estas van a estar situadas a ambos lados de la línea media, medialmente a los núcleos globosos y emboliformes. Vamos con las funciones del cerebelo y vamos a mencionar a las principales. Por ejemplo, tenemos que el cerebelo va a colaborar con la planificación de movimientos secuenciales.
Al estar caminando, nosotros vamos a evidenciar esta función. También nos va a ayudar a pasar la información con suavidad o con ligereza de un movimiento al siguiente. Y también va a aprender de sus errores. Por ejemplo, al estar jugando un partido de fútbol, cuando no queremos, cuando la pelota se patea de una mejor manera, pues aprendemos de ese error y mejoramos el movimiento. En las áreas funcionales del cerebelo presentamos tres áreas principales, que son el vermis en la porción media, que este va a estar encargado de movimientos musculares del tronco axial, del cuello, de los hombros y de las caderas. Una zona intermedia más lateral al vermis tenemos a la zona intermedia del hemisferio, que esta nos va a ayudar con los movimientos musculares de la cara, también miembros superiores, miembros inferiores, y posteriormente a esta, lateralmente a esta, tenemos a la zona lateral del hemisferio, que esta nos va a ayudar a planificar actividades musculares secuenciales. Y con eso hemos concluido la explicación de el cerebelo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima.